Amén. Amén. Estábamos en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Y ya tenemos claro, ¿verdad?, que lo que Santiago nos está diciendo es que muchas veces cuando nosotros pedimos, no recibimos porque estamos pidiendo cosas que son ¿para qué? Para nuestro deleite. Para complacer nuestros deseos, nuestra carne. Dejen que se explique Clarimar, porque Clarimar empieza a hablar y no termina, porque los demás... ¿Qué tú ibas a decir, Clarimar? Y que vienen con un punto malo, puede ser egoísta, y por eso no se da. Muy bien. Entonces yo les decía a ustedes, ¿se han preguntado cuándo fue la última vez que abrieron su corazón? Y ustedes ya tienen claro que cuando usted va a orar, tiene que abrir siempre su corazón. Pero no está orando con fe. Si no, no está orando con fe. Y no está orando bien. Y no está orando bien. Tal vez, si usted no abre su corazón para orar, está orando como ¿quién? Como dice Santiago que no debemos orar. Porque cuando usted no abre su corazón con sinceridad al Señor, está hablando desde su carne, no desde su espíritu. Y una oración que es originada en su carne no es una oración legítima. Dios, Porque el corazón engaña y es perverso. pues claro, Dios no la escucha. Cuando muchas personas dicen, no, es que yo le pido al Señor y yo oro al Señor y el Señor no me escucha, es cierto, no te escucha. ¿Y yo te voy a escuchar? Hasta cabrón. No es que no entre, Es que no lo oigo. no es que no lo oiga, Es que no le presta atención. es que no le presta atención. Muy bien, Clarimar. No me interesa, ¿sabes? Porque Él es omnisciente, Dios lo sabe Todo. todo. No es que no lo oiga. Y saber lo que podría pasar si te lo concede. Pero es como si no te escuchasen, es como si no te oyera, porque Es como si se tapara el oído que está mirando por ese lado y no oiga. ¿ok? Así que es necesario, es requisito que nosotros abramos nuestro corazón y que no exista ningún impedimento que nos aleje de la oración. Y yo les daba como ejemplo que Ah, sí, pecado. pecaste. cuando usted peca, cuando usted hace cosas que están fuera de la voluntad de Dios, Con más razón Se siente mal y no encuentra cómo ir ante la presencia del Señor. ¿verdad que sí? Tienes que ir abriendo tu corazón. Pero ese es el momento en donde más usted debe de buscar de Dios. Ir abriendo su corazón diciendo, estoy avergonzado. Me arrepiento, te pido perdón, Señor. Cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios es cuando más debemos buscar del Señor. Porque el enemigo sabe, Eso no debe ser mi impedimento. no debe servir. Nuestro Señor Jesucristo tenía por costumbre que separarse a hablar con el Señor, ¿sí o no? Sí. Y cuando Él estaba hablando con el Señor, ¿ustedes creen que abría su corazón? Claro. Sí. ¿Verdad que sí? Se iba sola. Ya, porque nadie le Y interrumpía. estaba 5 minutos, 10 minutos, ¿cuánto Una tiempo? hora. Estaba bueno. Una hora, de verdad, una hora. Estaba mal, por eso. Horas. Por eso Hora. fue una hora. Y solo que nadie lo interrumpía. Y la oración de Cristo se distinguía porque no estaba enmarcada en una letanía, no era una repetición vana, no era un rezo. Hay hermanos que rezan. Era un hablar. El cristiano legítimo, el creyente verdadero, no tiene que rezar, repetir. Es como una conversación. Una oración legítima, verdadera, es una Cuando conversación. tú te encuentras con una persona todos los días, tú no hagas lo mismo todos los días. Cuando tú te encuentras con una persona todos los días, tú no le dices lo mismo todos los días. Con Dios es igual. Al Señor usted se acerca Se expresa. y se expresa con su corazón en la mano. Con confianza. Usted puede citar la palabra cuando habla con Dios. Claro. Usted puede seguir el modelo de la oración que Cristo nos dio. Pero lo que el Espíritu Santo nos pide es que nosotros No seamos repetitivos. no seamos repetitivos, seamos legítimos en nuestra conversación con el Señor. Y no tengamos por costumbre decir las mismas cosas cada vez que nos acercamos a Cristo. Si va a ser una rutina, tiene que ser una rutina que ¿qué? Una rutina que sea como uniforme.
No puede ser uniforme. Tiene que ser una rutina que varíe. Que cada día sus palabras, sus anhelos, sus peticiones, su intercesión, porque la oración no es solamente pedir. Usted intercede, usted da gracias. Tengo una parte de gracias, una parte de arrepentirse, una parte después de pedir lo que necesite. En eso él se refiere a rutina, pero no todos los días le pidan lo mismo, todos los días le digan lo mismo, no todos los días te le pidan por lo mismo, porque cada vez uno pega de diferente forma. La oración de Jesucristo se distinguía porque era un clamor. ¿Recuerdan lo que dice Jeremías? ¿Qué dice Jeremías? Clama y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Jesús se separaba para hablar con el Padre, era un clamor. No era, Padre, estoy aquí, gracias por esto, gracias por lo otro, necesito esto, necesito lo otro, fulanito necesita esto, fulanito necesita lo... No, no, no. Él se preparaba espiritualmente porque en ese momento él sabía frente a quién estaba. Y yo les pregunto a ustedes cuando hablan con Dios, ¿saben que están hablando con el ser más poderoso de todo el universo? ¿Están conscientes de eso? Que ustedes no están hablando con qué sé yo, con cualquier persona. Usted está hablando con el ser más grande, más poderoso de todo el universo. Con un creador del universo. Con el creador del universo. Así que usted tiene que estar consciente de eso. Pensando que eso no debería tener miedo. Así que, claro, tienes que venir con temor, humillado. Salomón decía que el principio de la sabiduría es, ¿verdad que sí? Pues hay que ir a la oración con un temor reverencial, Pero de respeto, ¿verdad? Y Cristo, cuando hablaba con el Padre, hablaba así. Y era su hijo. Era su hijo el que la amaba. Una conversación intensa que le llevaba hasta el mismo trono de la gracia. Estás en la intimidad con el Señor, sabes que estás hablando con alguien que puede destruirte en un instante, Pero pensamiento. ¿verdad? Pero sabes que también esa misma persona puede Cambiar tu vida en un instante. cambiar tu existencia en un instante. Que habrá dos formas. Y que lo que Él diga a favor tuyo, nada ni nadie lo puede cambiar. Ahora, hay un elemento esencial en eso. ¿Qué debe haber en la persona? ¿Qué debe haber en el creyente? Fe. O sea, tú no le hablas a Dios Sin saber que está ahí, sin creer que está ahí. sin creer que está Sin ahí, creer que te oye. sin creer que te escucha. Y yo les recomiendo que cuando usted se separe a hablar con Dios, se separe con una Biblia al lado. Tenga una Biblia cerca. Clámele. Porque todo ese ejercicio lo va a llevar a usted a la presencia misma del Señor. Y si nosotros hacemos una práctica de ese ejercicio, no ir a orar por orar, vamos a ver los resultados, se lo aseguro. El Señor es soberano. ¿Alguien me puede decir qué es eso? De que el Señor es soberano. Que hace como Él quiere. Que hace como Él quiere. Como Él quiere. Él es dueño de todo, Señor de todo. Todo, tiene control de todo. Él no está por debajo de nadie. Nadie lo manda a él. Nadie lo manda a Él. Muy bien, Diego. Sin embargo, a pesar de que Él es soberano, que eso es uno de sus atributos, ¿verdad? No, porque tiene mucho. Exacto. A pesar de que el Señor es soberano, el Señor siempre está listo ¿a qué? Dando oportunidades. A escucharnos. Escucharnos. Para perdonarte te tiene que escuchar. Dios no quiere escuchar. El Señor no. Tenemos que hablarle. No tiene
Eso lo hablamos. Sí, pero no es hablarle. Pues, Ahora después como el dijimos, corazón, tenemos como que abrir dijimos. el corazón. Si no, no, como se supone que sea. Si no le abrimos el corazón. Tenemos que abrir el corazón, tenemos que clamarle a Él. Yo le estoy diciendo esto a ustedes porque yo deseo que cuando ustedes oren, de hoy en adelante, tengan presente estos conceptos. Abrir el corazón, clamar. Que de hoy en adelante, usted cuando se separe con el Señor y hable con el Señor, se dé cuenta y esté consciente que usted no está hablando por hablar, que usted está hablando con un Dios muy grande, poderoso, y usted debe clamar. ¿Vas a pedir por el vecino? Clama por el vecino. ¿Vas a pedir por tu primo? Clama por tu primo. ¿Vas a, qué sé yo, tantas cosas que nosotros le pedimos al Señor? Clamemos. Y del mismo modo que cuando vamos a darle gracias al Señor, le demos gracias de verdad. Porque el Señor está dispuesto a escuchar nuestro clamor. Él no se va a hacer de oídos sordos. Esto va a ir siempre. Siempre que la oración sea de fe. Que te responda. ¿Verdad? El Señor no se hará de oídos sordos cuando expongamos nuestras angustias y necesidades. Ahí está hablando como oras con fe. Cuando oras con fe. Eso sí, como Dios es soberano, tú no le puedes dar instrucciones. Eso es lo que No tiene le que puedes hacer. decir, dame esto y te lo tiene que hacer. Mucho cuidado cuando tú pides. Muchas veces cuando oramos pedimos con nuestro reloj y con nuestro método. O sea, le decimos al Señor que queremos Las algo instrucciones. y le estamos diciendo al Señor cómo lo queremos y por ahí ¿Cuándo hay... lo queremos y por dónde lo queremos? Déjenme decirles algo, por ahí hay gente que predica desde los púlpitos que le pidas al Señor con especificidad, siendo específico, con detalle, ¿A qué tiempo lo quieres? a qué tiempo lo quiere. ¿De qué Esto color? lo cumplí. Como si mandaran a Dios. Y eso es una doctrina Pero que se... olvídate de detalle muy grande. Eso es una doctrina que se enseña por ahí en algunas iglesias, ¿saben? Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Se le olvidó el detalle que están hablando por el creador del mundo. Que Sí. si no le da la gana no lo hace. Se los olvida que tienen Nosotros le podemos pedir algo al Señor y tenemos que ser específicos en lo que pedimos. Señor, necesito un trabajo. Pero si lo dices así, Un trabajo. Señor, necesito un trabajo. que sea como tú quieras. Si puedes. Pero Señor, como tú quieras. Si puedes. Si tú Quiere. si tú quieres, porque de que puede. Ahora hasta que quiera y está en su voluntad. En tu tiempo, En Señor. tu voluntad. Ahora, hay gente que necesita un trabajo y le dice, yo quiero un trabajo, Señor, necesito para mañana. ¿No? Lo quiero para mañana. necesito el trabajo. Muy bien. Entonces, si no te da el trabajo mañana, Me frustro con él. Él tiene la culpa de mis males. o tú no tuviste fe, te van a decir tus hermanos en la iglesia. Ah, es que oraste sin fe. Te llamaron y te dijeron, mira, ora por esta hermana que se está muriendo. Tiene cáncer. Hay dos formas de hacerlo. Viene un hermano y dice, no, yo voy a orar para allá. Por tu llagas tú has sido sanada y te declaro sana en el nombre del Señor. Pasan 24 horas y la muchacha se murió. ¿Quién falló? ¿Dios, el que oró o los familiares? ¿El que oró? Nadie, porque era la voluntad. Diego dice que el que oró, Diego disparó rápido. Es que si murió fue la voluntad de Dios. No estaba en los planes de Sí, Dios. no estaba en los Murió planes. porque era la voluntad de Dios. Exacto. Ya. Ahora, el que oró bien. No, mal también. ¿Quién es él para declarar algo? Para firmar algo. Nadie. O se murió porque es que los familiares no tenían fe. En algunos lugares le van a enseñar a ustedes, le van a decir a ustedes, no, el que oró, ese fue el que es el responsable, ese no tenía fe. Los tres que... En otro lado le van a decir, no, fueron los familiares, el siervito de Dios oró con fe, pero es que los familiares no tenían fe. ¿Qué es la voluntad para mí? Es que era la voluntad. Espérate, pero yo te estoy dando las tres, Las tres versiones. Lo que la gente puede decir. lo que va a pasar, lo que pasa. Esto pasa todos los días.
Tal vez ustedes no lo vean porque ustedes no están tan expuestos a ese tipo de doctrina. Pero las iglesias, mira, todas las iglesias por ahí, la mayoría, la gran mayoría, esa es la forma de orar. Yo te declaro sana. Es verdad. Entonces, si de momento el Señor no responde como la gente esperaba, alguien es el culpable. El que oró, los familiares, alguien, o Dios mismo. O le echan de culpa a Dios. El Señor no me oye, el Señor no me quiere y se acabó el asunto. Pues no. Hay gente que lo hace cuando tiene muchos problemas, le pide trabajo mañana, no se lo da y dice, Dios tiene culpa de todos mis problemas y todo. Eso es una doctrina que se ha regado por ahí, que está en las iglesias evangélicas, pentecostales y las de prosperidad, ni se diga, que esas fueron las que lo crearon. Esa falsa expectativa de cómo Dios responde. Y el Señor no se hace de oídos sordos, pero el Señor, como dice Santiago, que fue por donde comenzamos, es claro. Debemos tener cuidado en cómo nosotros nos acercamos al Señor a orar. Si nosotros vamos a interceder por otros, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo debemos hacer con perseverancia, eso sí. Inclusive por usted mismo. ¿Qué quiere decir ese término perseverancia? Ser consistente. Que ser consistente. Usted va al Señor, tiene un asunto, usted va al Señor y se lo expone 1, 2, 3 veces. Todos los días. Y pues, pero todos los días no puede ser de la misma forma. Usted tiene que decir, Señor, recuerda, Señor, yo sé que a ti no, yo sé que es tu tiempo. Y que no se te olvida, pero... Yo sé que es tu tiempo, yo sé que no se te olvida, pero Señor, necesito el trabajito. O Señor, se está muriendo mi esposa, ¿qué debo hacer? Tú sabes que yo la deseo sana, pero si es tu voluntad otra cosa, muéstramelo, Señor. ¿Ves? Pero todos los días vas con el asunto, pero de una forma distinta, porque vas con que con el corazón abierto, vas clamando. No estás presionando a Dios. No estás obligando a Dios a nada, porque tú no puedes obligar a Dios a nada. Y el mayor anhelo que debemos tener como creyentes es que se haga la voluntad de Dios. El resultado final de cualquier petición o cualquier oración que usted tenga o cualquier clamor que usted ponga al Señor, sea de agradecimiento, sea de petición, sea la razón que sea que le movió a usted a orar, lo más que usted puede anhelar, lo que debe anhelar con mayor intensidad es que se haga la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es mejor que tu voluntad y que mi voluntad. ¿Ves? Así que si vas a declarar algo, declara que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Exacto. Si te gusta declarar, Que se haga tu voluntad, Dios mío. pues Señor, que se haga tu voluntad. Se está muriendo, pero que se haga tu voluntad. Se está muriendo, Señor, y yo la quisiera sana, Pero si no es tu voluntad... pues declaro que se haga tu voluntad. Pues si te gusta declarar. Si te gusta declarar, ¿verdad? Y te enseñaron eso en tu iglesia, pues haz eso. La nueva forma que uno puede declarar. ¿Cómo debes declarar? Señor, que se haga tu voluntad. Así que resumimos. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón a Dios? ¿Se dieron cuenta la razón de por qué la pregunta? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Abrir. Hablar con Dios O que expresarte con Dios con tu corazón. que abrir tu corazón al Señor y clamar, ¿verdad?, al Señor con todo tu corazón. Y les comparto esta cita bíblica que sé que la conocen y con esto terminamos esta parte, para entonces entrar en el estudio de Corintios. ¿Les gustó esta reflexión? Estas son las reflexiones que yo escribo y que publico en la internet, que la convertí en una pequeña predicación. Y que voy a ver si lo puedo hacer de ahora en adelante en el culto, antes de entrar en el estudio bíblico, compartir con ustedes una corta reflexión como esta. ¿Les parece bien? Sí. ¿Les gusta? Pues terminamos, cerramos este tema de la oración, ¿verdad?, con este pasaje bíblico que yo creo que ejemplifica de una manera clara todo lo que hemos estado discutiendo aquí.
se encuentra en Mateo 26. El Evangelio de Mateo 26, Diego. Versículo 38 al 39, y lo va a leer Clarimar en voz alta. Te pones en pie, Clarimar, y lo lees en voz alta. Versículo ¿cuál? 30. 8 y 39. Vamos, Clarín, póngase de pie. No tiene que leer, pues. Claro, Clarimar. El 38 y el 39. Versículos 38 y 39 de Mateo 26. ¿Qué es lo que dice ahí, Clarín? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Siéntate, Clarín. No, como tú. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesucristo. Nuestro Señor Jesús Claro, dice está en un lugar, ¿verdad? Hasta en la agonía es Getsemaní. Está a punto de ser arrestado, él lo sabe, y se separó a hablar con el Señor como solía hacer en ese lugar. Y no se fue solo, se fue con algunos discípulos y les dijo: hagan ustedes igual que yo. ¿Sí o no? Ujú. Pero fíjense cómo nos plantea Mateo esto. En la segunda parte del versículo dice: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, se postró. ¿Sí o no? Se postró sobre su Cuando uno se postra, es una señal de ¿qué? humillación. Reverencia. Aleluya, Clarimar. Reverencia. Y reverencia no es otra cosa que ¿qué? Respeto, adoración. Así que Jesús, cuando oraba, no oraba como cualquier persona. Lo primero que hacía era que se humillaba y reverenciaba, se postró, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, Pasa de mí esta copa, si no sea como yo. si tú quieres. Igualito que oran por ahí a veces. Solo imagínense Jesucristo de la doctrina de prosperidad. Padre mío, te declaro y digo que hagas. ¿Así? Así lo dice. Así lo dicen. Yo no estoy exagerando. ¿Qué pasa? Así lo dicen. ¿Qué se creen ellos? Lo que les han enseñado, Clarimar. Ay, ahora. Por eso yo te estoy enseñando algo Ahora distinto. ¿Ok? Yo te lo estoy enseñando a ti ¿con qué? Con la palabra. Ellos van a traer también otros versículos que dan esa impresión. Tú no puedes hacer doctrina con versículos. No me cambian, o sea, un versículo Para hacer una doctrina o varios versículos. Tú tienes que ver la palabra en qué. En contexto, que es lo que yo le he enseñado a ustedes. No puede entrar y cambiarlo. Padre mío, si es posible que pase. ¿Cómo lo dice las Américas, Diego? Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, Sino como tú quieras. Lo tenemos claro. Hemos entendido esta mañana esta parte, ¿verdad? Tan importante que es que, si usted la fuese a resumir, esta reflexión corta, en una palabra, se resume como oración. ¿Oración? ¿Ok? Así que entonces vamos a darle gracias al Señor por esto. Vamos a Primera de Corintios. Gloria a Dios. Y nos quedamos en qué versículo, Clary, me dijiste? En el versículo 19. Pues Clarimar, léenos ese versículo 19 de Primera de Corintios, que el autor es ¿quién? Pablo. Pablo escribió esta epístola ¿desde dónde? Desde Efesios. Desde Éfeso. Muy bien, recuerdan eso, ¿eh?
Pues vamos, ¿qué dice el versículo 19, Clarimar? Está todo, ¿verdad? Sí. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Sigo. ¿Quién está hablando? Vamos a hacer una cosa, vamos a leer desde el principio. ¿Y de 18? No, vamos a leer desde el 1. Desde el 1. Desde el 1 rapidito, porque no se les vaya a ir el hilo. Es división de las iglesias. En el ¿Aló? 18 empezamos una vez. Una sección nueva. Una nueva. ¿Cómo se titula esa sección nueva? Cristo, la sabiduría y el El poder poder de Dios. Cristo, la sabiduría y el poder de Dios. Cristo por el Cristo es eso, según el apóstol Pablo. Bueno, pues vamos a leerlo desde el 18. Dale, Clary. Me avisa cuando Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ok. De nuevo, Clary, más lento. Porque la palabra de la cruz, Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. yo les había explicado ese versículo a ustedes, ¿verdad que sí? Que habíamos entrado en él. La palabra de la cruz, lo que significa la cruz, lo que significa ser cristiano, es locura para quién, según Pablo. Para los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Los que no lo buscan, los que no. El ser cristiano y lo que implica ser cristiano, porque la cruz significa algo. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué es la cruz? Vida, redención, muerte, Sacrificio, entrega. entrega. Quiere decir que para tú ser un cristiano de verdad, tú tienes que tener una mente y un corazón que esté dispuesto a ¿qué? El sacrificio. A dar. A dar de ti. Entregarse. A no hacer como Santiago decía, a orar por ti y para ti. No. El cristiano debe tener claro eso, que ser cristiano tiene un precio. El precio más grande lo pagó Cristo, de eso no hay duda. Pero usted tiene que también tomar su cruz y seguirlo a Él, porque lo dijo Él mismo. Toma su cruz. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, Niéguese a sí mismo. nieguese a sí mismo y sígame. Así que, cuando Pablo nos dice en ese versículo 18, que es lo que quiero realmente descifrar con ustedes, es locura para los que se pierden. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo? Al mundo, A los que no tienen su a los que no tienen a Cristo, Los que no lo conocen. a la gente que no le conoce y no le quiere conocer. Porque hay gente que le conoce, que sabe quién es Cristo, que se lo han explicado bien, pero no les interesa. Les interesa más seguir la pelea de Pacquiao y el otro que seguir a Cristo. Es más importante ver a dos hombres dándose cantazos, esa misma devoción que tienen para reunirse, para ver una pelea de boxeo, si la tuvieran para Cristo. El mundo sería distinto. Pero para ellos eso no es locura. Seguir a dos boxeadores o seguir a un atleta o un artista. Es locura seguir a Cristo. ¿Entienden? Y Pablo está estableciendo en ese versículo una diferencia entre los creyentes, nosotros, y el mundo. Y usted, cada uno de nosotros, se debe preguntar si en efecto, ¿en dónde están sus pies parados? O estoy en los que siguen a los boxeadores, al mundo y sus cosas, o estoy a los que de verdad siguen a Cristo y hacen lo que Cristo dice que deben hacer. ¿O es que tengo un pie con Pacquiao y otro con Cristo? Puede ser. ¿Cuántos cristianos? Miren, ¿cuántos cristianos de verdad anoche gastaron $50 50, 100. o lo que sea que se gasta para alquilar, para que se pudiera ver en cable TV, en su televisor, una pelea de esa, la pelea esa de esos dos hombres?
¿Cuántos cristianos no le dieron 50 pesos a Cristo ni a la iglesia? Se los negaron a Cristo, pero se los dieron al mundo. Para ver a dos idiotas dándose cantazo. ¿Ah? ¿Y usted cree que eso a Cristo no le molesta? ¿Que eso a Cristo no le indigna? Dígame. Hoy están en la iglesia cantando, alabando al Señor, pero anoche a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana estaban alabando a Pacquiao y al otro. Dígame usted si eso no es una contradicción. Rayos, eso es una contradicción. O eres o no eres. Y yo no digo que está mal que tú veas televisión. No me malinterpreten. Pero usted como creyente tiene que establecer prioridades y ser sensato. Si a mí me gusta el vino, yo tengo que tener cuidado con el vino. No me puedo dejar seducir por el vino porque me voy a escocotar. Y Satanás es experto utilizando sutilezas. Hoy te vende algo con una apariencia que es inofensiva, pero ve tu corazón. Dice, oh, le gusta el vino. Oh, le gusta el boxeo. Oh, le gusta esto, le gusta lo otro. Y por ahí viene. ¿Qué fue lo que hizo con el Señor cuando estaba en el desierto? Ofrecer. Cuando el Señor fue tentado por Satanás en el desierto al principio de su ministerio, ¿qué le hizo Satanás? Ofrecimiento. Y de comida. Ofrecer. Nada malo. Nada malo. Hasta que llegó un punto que le dijo, si te postrares ante mí me adorares. Ah, porque ese es el fin. Eso es la condición. Ese es el fin. Eso es lo que busca Satanás. Empieza con sutileza, Termina tanto. pero termina pidiéndote que lo adores. Usualmente cuando llegamos a ese punto, hace rato que estamos adorándolo porque estamos perdidos. Cuando llegamos al punto de que use ese método, ya debemos usar el método. Así que tenemos claro ese versículo 18. Para el mundo es perdición, es locura. Versículo 19, ahora sí, Clarimar. Dime, Diego. Para el mundo Dios es locura. Para el mundo Dios es locura. Y es de loco. Como me dijo uno el otro día cuando yo estaba llevando la palabra, ¿verdad? Bueno, pues si te fuiste a quiebra entonces, ¿verdad? Si dejaste tu trabajo secular para seguir a Cristo, te tuviste que ir a quiebra. El mundo. Versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Me puedes explicar ese versículo, Marily? Que pues que los que dicen ser sabios, él va a destruir esa sabiduría que ellos dicen tener. ¿Me puedes explicar ese versículo, Dieguito? La Marily nos acaba de dar una descripción prácticamente casi literal de lo que dice. Vamos a ver si ustedes pueden profundizar un poquito más. Léalo de nuevo, Clary. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cuando Pablo está hablando de los sabios, ¿a qué sabios él se refiere? Sí. Bueno, Diego dijo los fariseos y Clarimar piensa los fariseos, muy Puede bien. ser. Esos son aquellos que se creen que entendidos y que Tener más que tienen mucho conocimiento. Que se creen Pero que son. Que son que son fuertes en la fe, pero son débiles. Porque Salomón nos dice que debemos anhelar la sabiduría y que debemos ser sabios. O sea, ser sabio no es malo. No, pero exacto, pero Pero Pablo está hablando de ese tipo de sabiduría, porque la sabiduría de Salomón se distingue porque es una sabiduría que ¿qué? Yo se lo he enseñado a ustedes. La sabiduría que Salomón nos enseña es una sabiduría que viene ¿de dónde? de lo alto. De lo alto, no sabiduría de conocimiento, del interés. Terminamos la
Así que cuando Pablo habla ahí de sabios, no está hablando de los sabios que tienen sabiduría de lo alto. No, Está hablando de los sabios que tienen conocimiento. ¿Sabiduría qué? Terrenal. Terrenal. De la misma sabiduría. Lo que se creen que saben y De Salomón. son de... ¿Y qué es lo que dice el versículo? ¿Vuelve otra vez? La destruiré. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes deshaceré. Ese conocimiento que ellos tienen se los va a quitar. No lo vean literalmente. Ok, miren el mejor ejemplo. ¿Qué profesión era nuestro Señor Jesucristo o a qué, verdad, oficio se dedicaba nuestro Señor? ¿Usted considera a un carpintero un sabio? Bueno, en su materia debe serlo. En tu materia pues tiene que tener un conocimiento. ¿Verdad? Para... Pero Pero comparado con otra cosa, tú dices... cuando tú le preguntas al mundo, ¿quién es más sabio, el carpintero o el médico, el doctor o el abogado? ¿Qué te dice el mundo? El abogado. Ah, el abogado. Ah, porque se estudió, porque se ¿Verdad? tiene... El político. ¿A qué se dedicaba Pedro, el apóstol Pedro? El pescado. ¿A qué se dedicaba el apóstol Juan? Sí. ¿Ah? ¿A qué se dedicaba Leví? Como ven impuestos. El animal dijo enseguida lo mismo, ¿no? No, yo ya cobro mi impuesto. Ok, muy bien. Todos los hombres que el Señor reclutó, ¿había alguno que fuera allí muy sofisticado? Ninguno. Era hombre. ¿Y Cristo tampoco? Y el Señor, Pablo, nos está diciendo a nosotros, ¿sabes una cosa? A Dios tú no lo impresionas. Eso es lo que significa el versículo. Vayan al versículo 19 de nuevo, Clarimar, vuelve y léelo. Destruiré la sabiduría de los sabios. Clarimar. Dale, Clary. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso en una frase lo que significa es Clarimar. Tú no me impresionas. Eso es lo que Dios dice. Tú, a mí, no me impresionas. Tú puedes tener los millones que quieras tener, puedes tener la inteligencia que puedas tener, los títulos que puedas tener, la grandeza que pueda haber en ti, y tú a mí no me impresionas. Tú sigues pensando que los que me siguen a mí son locos. Sigue pensándolo. Ah, esos cristianos, esos son montones de fanáticos locos. Bueno, sí, hay muchos cristianos, o que se hace llamar cristiano, que es fanático y loco. De que los hay, en todos lados los hay. Pero hay muchos cristianos genuinos y verdaderos. Que la cruz de Cristo, que es locura para ellos, para nosotros es que luz. Poder de Dios. Poder de Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, Diego. Poder de Dios, así dice la palabra, Dieguito. Poder de Dios. Eso no lo entienden. Y por eso Dios les está diciendo, como tú no lo entiendes, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en los hombres del mundo que no entienden? Que se nublan, que se creen que son más que... ¿Cómo se llama eso, Clarimar? Eso tiene una palabra. Orgullo. Espera que yo la busque. Orgullo. Hay orgullo en nosotros. Y déjenme decirle, todos nosotros hemos pasado por eso. En algún momento nosotros hemos querido decirle al Señor cómo debe hacer las cosas. Y no se crea. Todos los días yo me doy cuenta que soy un hombre malo. Cuando yo me miro frente al espejo y veo a Cristo, todos los días yo digo, Dios mío, yo no sé cómo rayos tú me soportas a mí. Porque de verdad que yo tengo cosas, Señor, que yo no quisiera ser así. Pero las tengo. Arráncalas de mi corazón. Soy malo y perverso en ocasiones. ¿Usted puede creer eso? Y alguien dirá, ya alguien estará pensando, ay, este hermanito no está seguro de su fe. Sí. Alguien te dirá, bueno, si tú no estás... Porque mire, hermano, yo soy un siervo de Dios, separado de Dios.
separado con Dios, inmaculado. Embuste. Embuste. Mientras más débil, más fuerte. Usted sabe que cuando el Señor llamó al profeta Isaías, ustedes han oído hablar de Isaías. ¿Ustedes se acuerdan de un rey que ustedes leyeron en el libro de los reyes que se llamaba el rey Usías? Sí. Que empezó muy bien, que tuvo una trayectoria muy bien y de momento, ¡boom!, se escocotó. ¿Murió con qué? ¿Qué tenía? ¿Con qué murió? ¿Le dio qué? ¿Le dio qué? Lepra. Le dio lepra, Diego. Muy bien, este Diego tiene una memoria terrible. Le dio lepra. Porque pensé que ese es el que me había dado. Usías había tenido una trayectoria hermosa. Y de momento a lo último le dio orgullo y hizo cosas en el templo que solamente podían hacerla los sacerdotes. Ah, sí. Y los sacerdotes le llamaron la atención. Y él los reprendió a los sacerdotes. Ellos le dijeron, tú no se van a que estés Aquí así. adorando aquí porque sí, porque nosotros somos los que debemos hacerlo. Y él no le hizo caso a ellos. No, porque como él era el rey, pues- como ellos tenían que seguirlo a ellos. tantos años haciendo cosas buenas, en un instante Lo lo perdió todo. Echó a perder todo el tiempo. Y el Señor le dijo, yo te voy a ajustar a ti. Y le zumbó una lepra. Y él no sé. ¿Ok? Pues en el tiempo del rey Usías, había un siervo de Dios, un siervito que se llamaba Isaías, profeta del Señor, que eventualmente ustedes van a estudiar el libro de él. Este profeta, el Señor lo llamó y él tuvo un encuentro con él en el templo. Tuvo Isaías un encuentro con Dios en el templo y tuvo una visión. Y se llama esa visión el llamado del Señor a Isaías. ¿Y saben lo que vio Isaías allí en el templo? Vio al Señor en su majestad y vio unos seres. Unos seres que volaban alrededor del Señor y cantaban y adoraban. ¿Quiénes eran esos seres? ¿Cómo se llamaban? Serafines. Los serafines. Después de Dios, después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el ser más poderoso de todo el universo, después de Dios, es un serafín. Están en la presencia del Señor siempre, nunca salen de la presencia del Señor. Allí donde está el Señor, allí están ellos adorando al Señor todo el tiempo y son como fuego. Son seres muy poderosos. Existen los serafines. No son los que vienen, no son los ángeles que vienen por ahí y el Señor usa ni los arcángeles que tienen mucho poder y destruyen ciudades. No. Pero tienen más poder que todos esos ángeles juntos. Y allí Isaías pudo ver unos serafines. ¿Usted sabe lo que es eso? Tener una experiencia en donde tú ves a Dios y unos serafines. Y uno de los serafines cogió del altar un carbón encendido con unas tenazas y voló hasta él. Esta visión que tuvo Isaías es algo parecido. Yo no sé si usted recuerda que leímos en una ocasión cuando Pablo también hablaba de él mismo, de que fue el tercer cielo. Y Pablo dijo, me he dado un aguijón para que yo ¿qué? Para que no me enaltezca. Porque como tuve esta visión, que no me vaya a creer yo lo que no soy. Pues a Isaías le pasó algo parecido. Isaías está en el templo y cuando ve toda esa visión, Isaías dice más o menos así: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! ¡Ay de mí! El mismo profeta que capítulos antes le había dicho al pueblo que Dios iba a destruirlo porque eran unos pecadores. Ahora él decía de sí mismo: yo estoy sucio. Yo estoy tan sucio como el pueblo. ¿Ustedes entienden por dónde yo voy o no? Porque el versículo que estamos estudiando, el 19, para volver a Corintios, ¿qué es lo que dice? Lo hemos leído como 500 veces. Y lo leeremos. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
¿Ven la relación o todavía no la ven? Pues si no la ven, yo se la voy a explicar. Isaías, que tuvo esa experiencia tan gigantesca, maravillosa, cuando la vio dijo, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, que digo cosas sucias, que no valgo. ¿Cómo es posible que Dios me permita verlo? Entonces vino el ángel que yo les decía, ¿verdad? Vino el serafín y con el carbón lo tocó los labios. Traía unas tenazas, un carbón encendido, se los puso en los labios. ¡Pam! Y el serafín le dijo, todo tu pecado es perdonado. Eres limpio de tu maldad. Mira aquí dice, que dice referencia a Isaías 29:14, y dice, por tanto es aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. En Isaías. Una referencia, ¿verdad? Sí, es referencia, por eso lo hice, porque está escrito, porque fue de Isaías. Okay. Estamos hablando de Isaías y eso vino de Isaías. Isaías se dio cuenta de lo que se supone que tú te des cuenta, Clarimar, lo que se supone que yo me dé cuenta y lo que se supone que toda persona que sigue a Cristo se dé cuenta, que sin Dios somos nada. Y por eso el Señor va a destruir la sabiduría de los sabios, esos que se hacen llamar sabios. Que no se Salen sabe a nada. quitar para que se van a tan parados. Tienen que saber que están mal, que están perdidos y que no sirven para nada. Debe quitar la sabiduría y el entendimiento para que sepan que no pasa. Que no podemos impresionar a Dios. Ahora, Dios sí nos puede transformar. Y yo sí. Porque lo que le pasó a Isaías nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Como cuestión de hecho, nos pasa cuando conocemos a Cristo. No supone que gane tu vida. Porque yo soy hombre pecador, tan pecador o más pecador que Isaías. Y sin embargo tengo un Dios que me ama tanto Como un hombre sabio. y me habla y me consuela y me levanta, y yo me caigo y me levanta, y yo me vuelvo a caer y me levanta, y me rajo la pierna y me la cuida y me la cura, porque me ama, porque hay una relación genuina entre él y yo. Yo tengo claro quién yo soy, tú tienes claro quién tú eres. ¿Tenemos nosotros claro quién realmente somos? Oye, porque es que es hermoso venir aquí todos los domingos, o hacer los devocionales, o reunirnos en la semana y discutir la palabra. Es hermoso. O es hermoso los que van allá a sus iglesias. Pero tenemos realmente claro ¿dónde estamos parados frente a Dios? O volvemos otra vez a la ilustración que les traje. Un pie está con Pacquiao y otro está con Cristo. Porque sin un pie, si una uña, oiga bien, si una uña de nosotros está con el mundo, el Señor nos va a vomitar. Porque el Señor no acepta tibios. No quiere gente tibia. Yo prefiero estar en el piso, porque del piso no puedo pasar. ¿Entienden lo que le quiero decir? Es más posible que te salves con... Que te arrepientas. Estando en el piso que estando en las dos partes. El que está en las dos aguas no se da cuenta que está en las dos aguas. Está dormido. Piensa que está. ¿Crees algo? Se cree sabio y el Señor dice te voy a destruir. Ojalá está frío, porque te das más cuenta que está tibio. Vamos al versículo 3 porque Ay, ¿qué es Así eso? es. estamos en el 2. Vamos para el 3. No, el 20, vamos Perdón. para el 19, vamos para el 20. Vamos para el 20, perdón. Versículo 20. Lo que pasa es que llevamos 3 versículos. De esta sección hemos estudiado 3 versículos. Dos. Pues, vamos a estar un mes aquí. Vamos a estar un mes. Yo se los dije que esto es. Parte. Pero miren,
haciendo un paréntesis. ¿Qué ustedes quieren? ¿Leer, que se lo expliquen así por encimita? Apagarlo. ¿O realmente Entender. entenderlo? Nutrirse. Usted prefiere, usted me lo dice, si lo quiere enlatado, si lo quiere embotellado y le ponemos un sello y ya. Leí 1 de Corintios 1, 2, 3, 4, lo leí. Y cuando te pregunto al otro mes, no te acuerdas de nada. Pues entonces, como yo sé que se van a olvidar como quiera, yo les voy a dar a ustedes esto como se le da la comida a un bebé. De cuchara en cuchara, poquito a poco, tomándome el tiempo y dejando que usted digiera. Puedes ir al versículo que sigue, Amarili, porque El 20. al 20, dale. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? Sigue con los sabios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Continúa. No voy a explicarlo porque está en el mismo contexto del versículo anterior. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ajá. Ahora se puso interesante la cosa. Primero Pablo nos dice, el mundo piensa que nosotros somos locos porque seguimos la cruz de Cristo. Eso es lo primero que aprendimos en esta sección. Y en este versículo Pablo dice, pero hermano, nosotros también estamos locos. Primero Pablo nos dice, el mundo dice, ustedes están locos. Y Pablo nos dice, es que estamos locos. ¿En qué quedamos? Bueno, la raíz de la locura que el mundo dice que tenemos es distinta, o el contexto en el que el mundo nos dice que somos locos es distinto al que Pablo nos está diciendo que somos locos. Obviamente. Si no estaría contradiciendo lo que dice. Si no se estaría contradiciendo. Me encanta Dieguito. Dieguito es un tipo, ¿verdad? Bien sabio. Bueno, pero lee el versículo de nuevo, Clarimar, siéntate derecha, Clarimar. Vamos. Pues ya que la sabiduría... Clarimar, Amarilis. Dale, Clary. El 21, ¿verdad? Dale, mi amor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura La predicación. de la predicación, el evangelio. Esto que tú y yo estamos haciendo hoy aquí es una locura. Pero es una locura distinta a la locura del mundo. Para mí es una locura pagar 100 pesos para ver una pelea de dos idiotas dándose cantazos. Para mí eso es una locura. Para ellos no. Pero para ellos, del mismo modo, es una locura que nosotros cuatro llevemos aquí 1 hora y media, 2 horas discutiendo la palabra del Señor. Pero están locos esa gente, miren que discutiendo la palabra del Señor. Muchachos, váyanse para la iglesia ya. Que se nos dé el pastor o que se nos dé el maestro de escuela bíblica. El próximo versículo que dice, Clarimar. Nadie. Yo soy Clarimar. Dale, Clarimar, versículo 22. Dale, mamá. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Porque el mundo tiene sus cosas. Los judíos piden señales. Bueno, que si tú eres realmente, Demuéstramelo. si tú eres un siervo de Yahvé, Demuéstrame. tú tienes que cumplir la ley. Esas son las señales. A eso se refiere. Pablo está haciendo un contraste. Mira, el mundo, los muy religiosos, los judíos, te van a pedir señales de la ley. Exacto. La Como ley. son muy de Moisés. Como son muy de Moisés. Dice demuestra. Entonces utiliza a los griegos como los seculares, los que no son religiosos, pero que,
Muchachos, mira, yo fui a la universidad. Yo tengo un doctorado. Soy un abogado. Yo tengo un doctorado en doctorado del doctorado de lo que sea. Y eso, mira, te voy a decir una cosa. Eso de la Biblia es un elemento cultural, antropológico. Dice, los griegos también consideraban que el evangelio era necio. No creían en la resurrección corporal, no veían en Jesús las características poderosas de los dioses de su mitología y pensaban que una persona con reputación no debía ser crucificada. La muerte era una derrota, no una victoria. Es verdad, así, los griegos eran muy intelectuales. Los judíos eran muy religiosos y los griegos muy intelectuales. Ay, pero ¿cómo va a ser que el Dios del universo se dejó matar? Eso es un error. Espera, para. Esto, vete a cualquier persona de la calle, universitarios de ahora, que hay muchos. Lo mismo aquel mesón. El de evangelizando tú y yo nos encontramos con un muchacho que nos dijo así que no creía en Dios y nos miró como que Él no existe. Él no existe, Dios no existe. Eso es un invento. ¿Eh? Y si muchos de mis profesores de psicología me llegan a escuchar hoy y dicen, mira, se volvió loco. Este no era aquel. Sí. Porque en psicología te entrenan de una manera, ¿verdad? La ciencia te entrena de una manera. Pero Cristo te transforma de una sola vez. Cuando Cristo entra en el corazón de un hombre, sí, van a pensar que eres loco. La predicación es una locura para los que no conocen a Dios. Y para los que la conocen también, pero de otra forma. Pero de otra forma. Desde Ese vida, versículo 22, vuelve y léelo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Lo entienden. Y te vas a encontrar con gente allá afuera en la calle que es muy religiosa, que no es lo mismo que discípulo, ¿verdad? ¿Que tú qué? Que tú le sirves a Cristo, hermano, pero caramba, hermano, pero ¿a qué denominación perteneces? ¿Tú estás sacando esto? ¿A qué denominación perteneces? Pues yo soy bautista, yo soy pentecostal. ¿Qué tú eres? ¿De Cristo? No. ¿Es así? ¿De Cristo? Yo soy de Cristo. No, perdóname, pero de Cristo, eso es una cosa Eso no muy... es religión. Eso no es una... Eso no es una denominación. Eso no es una denominación, como si La denominación salva ahora. Esto es lo último. así es el religioso contemporáneo, así es el judío, según Pablo. ¿Qué mal está? Y por otro lado, el griego es el intelectual El de la sabiduría que está diciendo. el del mundo, ¿verdad? Universitario, intelectual. Yo soy abogado. ¿Perdón? De inteligencia. Sí. Científicos, estudiosos universitarios, muy intelectuales, conversadores. Yo presumía de intelectual y me creía, wow, la gran tontería. Porque los intelectuales hablan mucha sanganería, ¿entiendes? Todo es Carlos Marx, todo es tú sabes, libros de John Maynard Keynes, de qué sé yo, Sócrates, Platón, Aristóteles. Di tú cuántas disciplinas hay ahora mismo, ¿verdad? De ciencias sociales o de ciencias naturales. La ciencia se opone a Cristo. El que hay un alma se salía de una universidad de eso. Sin embargo, si usted realmente fuera un conocedor de la ciencia de verdad, lo primero que debe admitir es que usted pertenece a un diseño que lo tuvo que diseñar alguien bien inteligente. Y bien sabio. Y bien sabio, porque este universo no es fácil componerlo. Y crearlo a nivel de... No, ¿verdad? Pero así es la vida. Versículo 23. Amarilis, que está loca Pero por... nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura.
lo tienen claro. Pablo dice, ahora, ya ustedes tienen el contraste entre los judíos y los griegos, los religiosos y los intelectuales. Para uno somos, ¿qué dice? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos son piedra de tropiezo y para los gentiles necedad, Locura. ¿Qué es lo que es locura? Y con esto termino. Lo vamos a dejar en ese versículo. Locura el evangelio. ¿El evangelio? ¿Tú crees? Dice para La cruz, Amarili. la cruz. La Sí, cruz. no, Cristo crucificado. la cruz. Ujú. Usted examine cualquier religión del mundo y usted verá que todas son distintas al genuino y verdadero cristianismo. Esta es la única religión, la única fe, creencia en donde Dios primero se encarna y además de encarnarse, se humilla. Diga usted cómo es posible que el Dios del universo decidió hacerse hombre y luego de hacerse hombre ser humillado y someterse a humillación voluntariamente. ¿Usted cree que eso es lógico? Según los parámetros del mundo. ¿Es lógico que Dios haga eso? Pues claro que no. No sé por qué lo están pensando. En el mundo no. No. ¿Cómo es esa historia de que Dios desde la eternidad ahora ha decidido por rescatar gente que supuestamente está perdida, hacerse un bebé? Que Dios se hizo un bebé. Ah, pero ¿cómo es eso? En el vientre de una mujer y no hubo otro hombre. O sea, Dios mismo la fecundó y entonces después que la fecundó, Él mismo salió como un bebito de carne y hueso y creció. Dios. Que Dios hizo eso, pero ¿cómo es posible? Pero si en el mundo están pasando 20.000 cosas y a Dios le da con hacerse niño, con hacerse jovencito, con hacerse hombre, pelú, balbú. Ah, y entonces se junta ahora con 12 personas que no tienen ningún background de inteligencia, de grandeza alguna, de nada. Pescadores, gente loca como él. Que tú me vas a decir a mí que Dios hizo eso, que el Dios que creó este planeta, los sistemas solares, que controla el mar, si Dios existe, Dios no puede haber hecho eso. Eso es una locura. Si Dios está vivo, Dios no puede haberse hecho hombre. Y menos entregarse para que lo clavaran en una cruz allí. ¿Sí o no? Es una locura. Es una locura, punto. Si tú no conoces a Cristo, tú vas a decir, es que eso no puede ser. Dios no puede hacer eso. Porque si yo fuera Dios, yo no lo haría. Y yo no soy Dios. ¿Tú darías tu vida por otro ser humano? Tu vida, tu cuerpo. ¿Tú lo darías por otro ser humano, Clarimar? Por familiares, ¿Verdad que lo piensas? sí. Todos lo pensamos. Sí, por un familiar sí, pero por un cualquier. Pero nadie tiene mayor amor, como dice la Escritura, que aquel que da su vida por quién. Por otro. Por otro. Nadie tiene mayor amor. Y por eso fue que Dios se encarnó. Por amor. Mucha gente no entiende eso. Porque la gente ve la grandeza de Dios y quiere ver la grandeza de Dios en otros parámetros. Pero nunca ven la grandeza de Dios en lo que Él es Él, lo que es Él. Y Dios no es otra cosa que ¿qué? Dios es, dice la Escritura, amor. Por eso en la cruz y desde la cruz, ¿qué clamó? ¿Qué dijo? Cuando pidió agua y le dieron vinagre y lo trataron como lo trataron, desde la cruz, ¿qué dijo?
Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Yo estaba pensando eso, pero no sé si era eso lo que te referías o no. Padre, perdónalos porque ellos piensan que yo estoy loco y que todos los que me siguen están locos. Pero Y los locos son ellos. Pero ellos son los que están locos. Y como ellos están locos, Padre, perdónalos. Cuídalo, Perdónalo. que estás loco. Perdónalos. Porque no saben lo que porque hacen. los que dicen que estamos locos nosotros, ellos son los que están locos. Hemos aprendido mucho esta mañana, ¿verdad que sí? Comenzamos con la epístola de Santiago, hemos reflexionado cómo debe ser nuestra oración, hemos estudiado Corintios, hemos reflexionado de cómo debe ser nuestra actitud, pasamos por Isaías, vimos el llamado de Isaías y cómo Dios se manifestó a Isaías y cómo nosotros debemos hacer. Y terminamos este estudio hoy para comenzar entonces después con el versículo que es, Clarimán, nos quedamos en el 24, el 23. Tomando conciencia de que no esperes nada del mundo. No lo esperes. Nada te puede dar, nada bueno te puede dar. Y cuando tú evangelizas y le hablas a otros de Cristo, no esperes sonrisas, ni abrazos, ni besos. Van a venir. Van a venir, gloria a Dios. Pero no son tantos. Pero van a venir más rechazo que aceptación. Y debemos tenerlo claro. Pero el amor de Cristo me constriñe, dice la palabra. Nos lleva, nos mueve. Porque si Él cometió la locura, entre comillas, de hacerse hombre y morir por nuestros pecados, lo menos que debemos hacer nosotros es seguir sus huellas. Es seguir su dirección a donde quiera que nos envíe, aunque no nos guste y nos duela. De que nos va a doler y de que nos duele, está garantizado. Pero al final del camino, cuando se apague nuestro corazón carnal, tendremos la oportunidad maravillosa de verlo frente a frente, cara a cara. Y allí Él nos explicará lo que nos reste porque nos tenga que explicar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos entonces a ponernos en pie para terminar este culto al Señor, que ha sido muy bonito y hermoso, ¿verdad, Clarimar? Dieguito. Voy a pedirle a Dieguito que por favor haga la oración final. Toma, Diego, el micrófono. ¿Ok? Vamos a estar en comunión clarita. Oremos. Señor, te pido que en este culto, cuando las personas lo oigan, Señor, los hermanos en internet, igual que a nosotros, tú les puedas llegar al corazón, Señor, y hablarle a una persona que esté en necesidad, que necesite de ti, Señor. Ayúdalos, cuídalos, ayúdalos a que pueda llegar al corazón esta palabra, Señor. Que puedan buscar de ti y hablar con fe y verdad, Señor. Aleluya. Cuídalos, ayúdalos, protégelos. Bendícelos, Señor. Ayúdalos a que puedan seguir buscando de ti, Señor. Para sus familiares, Señor, la gente que está en necesidad en esta comunidad, que necesite de ti. Ayúdalos, Señor, protégelos, guárdalos y guíalos por tu camino, Señor. Cuídanos a todos en el resto del día, Señor, y ayúdanos a seguir buscando de ti. Cuídanos y protégenos, bendícelos a nuestros familiares, Señor, ayúdalos y bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y cantamos una alabanza, Marilis. ¿Qué busca? Vamos. Vamos a Se cantar. mueve la mano de Dios en su Palabra vida, se mueve la mano de Dios. En tu palabra vida, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve.
intento con el cencerro, vamos a ver si mejoramos algo. Bueno, pues le damos gracias al Señor por esta experiencia tan bonita. Despídete, Dieguito, de los hermanos en la internet. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que busquen de Dios, que oren con fe y que busquen de Dios y que no sigan al mundo, sino que sigan a Él, lo sigan a Él. Muy bien, Dieguito. Dieguito, yo tengo que evangelizar con Clarimar hoy en la calle, pero mientras te estoy viendo, el Señor me mueve a que te invite a que vayas con nosotros también a evangelizar. Así que hoy vas a evangelizar conmigo y con Clarimar, después que desayunemos y eso, porque el Señor quiere que vayas a evangelizar. El Señor sabe, ¿verdad? Y te vi y el Señor puso eso en mi corazón. Amén. Amén, hijo mío. Dale el micrófono a tu hermana para que se despida. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que recuerden orar y leer la palabra y que recuerden que el mejor conocimiento que pueden tener es tenerle fe a Dios. Que Dios les bendiga. A Marili. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y recuerden que cuando oren, abran su corazón a Cristo y que hablen con el Señor con la confianza que hablas con una mamá, con un papá. Gloria a Dios. Porque el Señor te escucha. Así que no dudes en abrir tu corazón y hablar con el Señor directamente. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les cuide.